Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Y el día de hoy tenemos a una persona que fue mi profesora en la preparatoria, Elsa Robledo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias Pues por estar aquí. bienvenida, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Me gustaría platicar primero cuáles son tus intereses por lo que estudiaste en filosofía y todo esto, pero también tienes una línea muy marcada hacia la izquierda, entonces me gustaría saber un poco de eso. Sí, ay, pues es un mundo muy amplio. Bueno, pues por la carrera, filosofía, ya lo mencionaste me parece, Ujú, mis intereses básicamente pues era la filosofía política, ujú. la filosofía social en general, pues y particularmente la política, y en realidad no me enfocaba yo tanto pues a la filosofía como clásica, sino que desde muy iniciada mis estudios me enfoqué a lo político porque al mismo tiempo que entré a estudiar empecé a militar en una organización política, Ujú. casi al mismo tiempo. Entonces pues básicamente a lo que era marxismo y ya digamos como de manera personal a las cuestiones eróticas, a las cuestiones que tenían que ver con el sexo, con el amor, eh, y pues sobre todo enfocado a política y pues, a marxismo, ¿no? Y Ok. bueno, obviamente feminismo, ¿no? También. Sí, y justo la siguiente pregunta es, ¿qué es o cómo podrás definir el feminismo y cuál es la corriente que tú sigues del feminismo? Porque pues, son varios feminismos, ¿no? Bueno, pues el feminismo pues tiene muchísimas concepciones, muchas formas de definirse, pero yo desde mi punto de vista yo lo veo como una práctica política y también como un pensamiento filosófico, que a Ujú, veces esto es como no es muy reconocida la filosofía, perdón, el feminismo como si fuese una filosofía, pero realmente el feminismo también es una filosofía. Entonces, a mi modo de ver, el feminismo es una filosofía y que además es una praxis política que también afecta a las cuestiones personales. O sea, es una praxis política que se puede desarrollar de manera colectiva, pero también de manera personal, y en ese ujú, sentido pues sería como una ética del vivir, ¿no? ujú. ¿Y cuál es el feminismo, la corriente que tú sigues? Ah, pues intento que sea el feminismo socialista o feminismo marxista. A mí me gusta más llamarle feminismo marxista. A veces se entiende como feminismo de clase o feminismo proletario, feminismo pues de abajo, ¿no? Ahí de repente hay una confusión entre que si es socialista, que si es marxista, pero bueno, igual ahorita abordamos esa Ujú, cuestión. Ahí hay una explicación pues histórica, ¿no? ujú, Sobre el concepto, aunque generalmente se puede tomar como sinónimos, ¿no? ujú, Y bueno, digo que yo lo sigo porque realmente pues ahorita con mi maternidad no me permite como estar ni militando en ninguna organización política ni tampoco en ninguna colectiva feminista. Entonces pues ahora sí que lo estoy llevando de una manera pues muy personal con mi praxis diaria, tratando de digamos de educar a mi hija en los principios pues feministas, desde un punto de vista feminista y pues nada, mis ujú. lecturas y por el momento pues es una militancia muy reducida. Sí, también veo que haces mucha actividad como que en Facebook y así, ¿no? ¿Cuáles serían las características que mencionas, por ejemplo, en la educación que sea un poco más feminista, ¿no? ¿Y qué tanto ha cambiado tu vida y tu pensar teniendo una hija? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que yo no me imaginaba cómo te cambia la vida. Ujú, Y sé que suena esto como mucho a cliché, pero yo creo que en el caso de las mujeres que somos las que gestamos y las que parimos y las que maternamos y criamos y educamos y pues casi nos toca toda la chamba a nosotras. Entonces tu vida da pues un vuelco enorme porque para empezar cambia tu identidad, ¿no? ujú, Hay un antes y un después de cuando tienes un hijo, porque para empezar, algo muy simple, ¿no? Como el hecho de que um, ya no te concibes como una persona sola, ¿no? ujú. Yo antes pues, de embarazarme, sí me cayó el 20 y dije, chin, o sea, nunca más voy a estar sola, porque a mí me gusta estar sola, la verdad, soy una persona medio aislada, y decía, nunca más voy a estar sola. Y de momento como que me asustó, pero pues ahora que tengo mi hija, pues bueno, de repente sí te llega como que sí llegas a necesitar un poco de soledad, pero pues estás acompañada todo el tiempo. Y no solamente que estás acompañada, sino que esa persona depende totalmente de ti, ¿no? Desde que estás embarazada,
ya no te concibes como una sola persona. Suena medio psicótico esto. Como un individuo. O sea, ajá, o sea, en un cierto punto te concibes como dos individuos, o bueno, no sé si eso fue producto de de mis trastornos, pero pues yo decía... No, pero creo que sí, ¿no? O sea, realmente sí depende completamente de ti. Es que pues a lo mejor en un principio pues sí, está muy pequeño y todo, ¿no? Pero ya después, o sea, cuando el bebé crece, pues realmente están dos seres cohabitando en el mismo cuerpo. Y ya cuando nace, la lactancia es como compartir cuerpo también, ¿no? Porque el bebé depende enteramente de ti, sí, y está todo el tiempo contigo y depende solamente de tu alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, pues sí, cambia muchísimo y pues te hace reconectarte nuevamente con tu cuerpo y con tu parte, digamos, pues femenina, ¿no? Sé que suena como a cliché, pero pues sí, ¿no? Y más en mi caso, pues que yo tuve una hija. Uh-huh. Sí, pero es por ejemplo en el caso, como no tan cliché, sino con parte femenina, de lo que biológicamente es, ¿no? O sea, como pues sí, que realmente te conecta con eso. Y es que también es empezar a concebir el mundo desde su punto de vista, ¿no? Yo ahora me pregunto, todo lo que pasa a mi alrededor, me pregunto cómo lo va a percibir mi hija y cómo quiero que lo perciba y cómo quiero que lo analice también, ¿no? Uh-huh. Y cómo puede recibir ese mundo, ¿no? Entonces es posicionarte ahora también tratar de posicionarte desde uh-huh. su punto de vista todo el tiempo. Y los valores y principios, por ejemplo, que tuviste o tienes, ¿cómo se terminan guiando hacia una educación? O sea, por ejemplo, en praxis, ¿cuáles o qué cosas serían, por ejemplo, en cuanto al feminismo o marxismo? Es muy difícil, la verdad, uh-huh. Tratar de inculcarle todos tus pensamientos o tus ideologías, ¿no? Por hablar de este punto. No es una cosa sencilla y pues como dice todo el mundo, no, realmente no estamos educados para educar a otro ser humano, ¿no? Uh-huh. Y pues es una lucha contra el sistema todo el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, bueno, yo decía, yo que soy feminista, que soy, pues, comunista, que soy militante, no quiero que mi hija crea en toda esta cuestión patriarcal y, por ejemplo, esto de las princesas, ¿no? Yo decía, mi hija yo no le voy a inculcar jamás esta apología de la realeza. Y bueno, ahora resulta que a mi hija le encantan los vestidos y le encantan las princesas, entonces pues es inevitable, o sea, ella todo el tiempo está sometida pues al bombardeo ideológico y no solamente en la cuestión de las princesas, o sea, eventualmente va a estar sometida a todo ese bombardeo y pues ahora sí que toca pues tratar de sobrellevarlo de la mejor manera con los principios que yo trato de tener de anticapitalistas, feministas, de solidaridad humana, uh-huh. humanismo en general, ¿no? Pero pues es como una estira y afloja entre nuestras concepciones y pues lo que realmente el mundo le va a estar inculcando, que ya no va a depender de mí, ¿no? Sí, porque está completamente expuesta a eso. ¿Qué es el marxismo? O sea, ¿cómo definirías tú el marxismo? Bueno, el marxismo es una visión del mundo, uh-huh. pero vuelvo a lo mismo, también es una praxis política. Bueno, hay quienes puedan decir yo solamente soy marxista, pero no soy militante. Pero desde mi punto de vista, un verdadero marxista tiene que comprometerse con la praxis política, ¿no? Y ya lo decía Marx me parece que es la tesis 9 de las tesis sobre Feuerbach, en donde en una simple frase aclara lo que es el marxismo, ¿no? Y que dice que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. En esta simple frase, Marx dejó claras las intenciones de lo que era su filosofía, es decir, toda una visión del mundo que responde a la visión de los proletarios, de aquellos que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para vender, pero además implica el compromiso político de cambiar este mundo en ese sentido. Entonces, pues sí, se puede ser marxista de escritorio, se puede ser escritor nada más, se puede analizar nada más, se puede hablar al respecto de todos los temas, etcétera, pero yo creo que un verdadero marxista tiene que comprometerse. Uh-huh. Y bueno, ya esto es un punto de vista muy particular, implicaría ser leninista, porque ser leninista uh-huh. es la parte práctica uh-huh. de la teoría, de esta teoría política, porque es una uh-huh. teoría política, no es una filosofía, es una teoría política, es una teoría crítica además, pero también implica pues una praxis política y bueno, cabría preguntarse cuál sería esa praxis política o de qué manera se tiene que llevar esa praxis política. Bueno, pues a los que
creemos pues haber comprendido el punto, pues tiene que ser por medio de un partido político, ¿no? El famoso Partido Comunista. Okay. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sé que eres un poco pues ahí como anarquista, no sé. No, sí, me considero marxista, me considero una persona de izquierda, no he militado a favor como que de estos ideales en cuanto a que protestas o cosas así, pero intento difundir un poco de estas ideas y también un poco a la crítica del capitalismo. Yo creo que el capitalismo, o sea, no creo en la destrucción total del capitalismo, ¿no? O sea, creo que debe ser superado, ¿no? Y tenemos que guiar las políticas públicas hacia algo así, lo cual veo muy difícil, por lo menos en mi generación, que sea así. Pero no me considero anarquista. En algún momento sí, pero pues era más joven, ¿no? Pero actualmente todos no. pasamos por ahí. Sí, No pasa nada. actualmente me considero una persona de izquierda, me considero que marxista, ¿no? Me faltan creo que muchas cosas por comprender como para conservarlo así, por eso no lo digo como que tan abiertamente. No sé si soy comunista, sinceramente, supongo que sí, pero la parte revolucionaria es la que a veces me causa como que un poco de displacer, ¿verdad? Las muertes que ha habido cuando han pasado cosas así, pero igualmente yo me consideraría algo así. Me gustaría saber tu opinión entre la relación que haces. Hace tiempo tuve la primera clase que tuve que hablaron de feminismo, la primera fue porque hablaste de comunismo primitivo y lo habías guiado hacia el feminismo. Entonces me gustaría saber cuál es la relación entre el marxismo y el feminismo para ti. Bueno, es que el feminismo es una filosofía también, es también una teoría crítica del poder que es muchísimo anterior al marxismo. O sea, el feminismo surge en el siglo XVIII, el marxismo llega hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, pues es una filosofía muchísimo más antigua y que respondía también pues a un interés pues necesario, ¿no? Los derechos de las mujeres. El marxismo llega y plantean una nueva necesidad de liberación ahora para otro sector, digamos, u otro grupo de personas que son pues el proletariado, y pues se tiene que generar obviamente una relación ahí necesaria. Es Engels el que viene digamos, a conectarlos cuando escribe su libro. Bueno, desde Marx ya se abordaba, digamos, un feminismo marxista. No podemos llamarle feminismo marxista realmente, ni con Engels, ni con Marx, incluso ni siquiera con las primeras feministas marxistas. Yo así les llamo, yo me permito llamarles feministas marxistas porque realmente eran feministas en el sentido de que ellas veían por los derechos de las mujeres, de que abogaban por los derechos de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, sí, claro que son feministas, pero de hecho ellas, las primeras marxistas, renegaban de ese término. Nadezhda Krupskaya, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, Inés Arman y bueno, todas ellas, ¿no? Y el feminismo marxista realmente aparece hasta el siglo, hasta el siglo XIX. Cuando aparece el marxismo. Hasta el siglo XX, hasta los años 70, básicamente, apareció ese término como tal. Pero realmente desde que aparece Marx podemos hablar del feminismo marxista. ¿Por qué? Porque Marx desde sus primeros escritos empieza a abogar también por los derechos de las mujeres, porque era inevitable, ¿no? Cuando se instala el capitalismo, una de las maneras que tuvo que utilizar, o sea, no es como que fue una casualidad o no es como que fue una simple consecuencia del capitalismo, no, es que para que el capitalismo se instalara era necesaria la sujeción de la mujer, era necesaria su reclusión en el hogar, era necesaria la división de las tareas por sexos, etcétera. Entonces, pues era inevitable ver toda la catástrofe que estaba generando el capitalismo en términos femeninos, ¿no? Desde que trabajaban pues un montón de horas, ¿no? Incluso a veces hasta 18 horas, no había, o sea, nulos derechos para las mujeres, ni que te dejaran amamantar, ni siquiera que pudieras retirarte para ir a tener a tu hijo y tomarte unos días. O sea, tú tenías que estar inmediatamente. Incluso las mujeres parían allí en la fábrica tal cual, o sea, y abortaban allí también en la fábrica. O sea, no había absolutamente nada de derechos, y eso lo observaron los primeros socialistas desde antes de Marx, los anarquistas, los socialistas como Fourier, o la primera feminista que fue Flora Tristán, y ella fue la primera en hablar
sobre estas cuestiones, pues era inevitable que no observaran todas estas cuestiones y empiezan a hablar sobre las necesidades particulares de las mujeres, ¿no? Y pues esto ya lo podemos catalogar como feminismo, pero creo que ya me hice bolas con la pregunta. No, sí, pero sí está muy bien explicado. Justo lleva a la otra cosa que es el patriarcado. O sea, ¿qué es el patriarcado o qué fue el patriarcado y ahora cómo lo concebirías? ¿Mande? Ya regresé. Es que a veces abro mucho los hilos de diálogo. Pero se construyó esto, fue instrumentalizado este tipo de, o sea, esta figura de familia ideal y todo esto para el capitalismo. Sí, ¿no? para poder instalar el capitalismo. De hecho, por ahí hay un texto que se llama, creo que es Contrato Sexual de Carol Patman, donde habla de esta cuestión, ¿no? De que era necesario, o sea, el Estado se construyó de manera patriarcal. Si de por sí el patriarcado ya tenía siglos funcionando, al llegar al capitalismo, pues era necesario que el capitalismo funcionara de una manera patriarcal. Y bueno, pues el patriarcado, ¿qué es? Pues es una estructura de poder, una estructura que oprime a las mujeres, que es una estructura, digamos, política, en donde el poder político pues lo tienen un sexo, bueno, pues sí, los varones. La verdad es que no recuerdo ahora cuál es la concepción, pero pues desde mi punto de vista, pues es una estructura de poder que está depositada solamente en un sexo, ¿no? Y que conlleva pues un montón de cosas, ¿no? Que la política la dirigen los varones, que la legalidad esté cimentada desde los valores del macho, del patriarcado, ¿no? Y bueno, que todos los derechos que existen tienen una visión pues solamente de uno de los sexos, ¿no? Que en este caso pues son los varones. ¿Qué piensas del feminismo blanco? De los tipos de feminismo que han surgido y que se ha apoderado para mí el capitalismo, ¿no? Pero ¿qué opinas de esto? Mira, honestamente yo no me meto mucho en esas cuestiones. Creo que no es como que mi área, nunca me he como desarrollado en esa área, pero yo creo que más bien se entiende como que el feminismo, bueno, yo entiendo el feminismo blanco como el feminismo burgués. Perdón si suena un poco, pues, como muy ortodoxa, pero pues realmente no, pues, sí, pues es así, ¿no? Sí, entonces pues el feminismo burgués o el feminismo blanco o el feminismo liberal, como se le quiera llamar, porque yo así lo identifico. El feminismo liberal, sí. Pues realmente responde a los derechos de las mujeres que están en el poder o a las mujeres que están mejor privilegiadas, ¿no? O sea, las mujeres que están posicionadas en clases sociales más elevadas, o incluso podemos hablar de países que están mejor ubicados, ahora sí que digamos en el mundo, ¿no? Por hablar de geopolítica. Entonces, pues es innegable que hay mujeres que van a estar en mejores condiciones que otras, ¿no? Dependiendo de si está en la periferia, de si está en el centro, o de si está en una clase social arriba, o si está en una clase social abajo. Y bueno, la cuestión aquí es que este tipo de feminismo pues es el que estamos consumiendo realmente, que es el feminismo de las grandes influencers, de las artistas, bueno, supuestas artistas, ¿no? Cantantes, qué sé yo. O de las mujeres que están en la política internacional, en la política de arriba, y que pues sí, no deja de ser feminismo, porque sí que están viendo por los derechos de las mujeres, sí que están viendo por lograr mejoras para todas, podríamos decirlo así, pero que están situados desde su punto de vista, ¿no? Como por ejemplo decir, no sé, toda mujer tiene derecho a construir una empresa. Ok, está bien, todas tenemos derecho a tener y a dirigir una empresa, pero la pregunta acá es, bueno, ¿realmente el sistema empresarial funciona para el desarrollo de una comunidad, por así decirlo? ¿O cuántas personas pueden acceder a eso realmente? Ajá, o está bien, ok, yo fundo mi empresa de, no sé, de qué te gusta, de zapatos, de ropa, qué sé yo, y a costa de que de la explotación de mujeres en India, como pasa con Alicia Keys, me parece, o Rihanna, no sé, una de estas chicas. Entonces, no hay un cuestionamiento realmente del sistema económico, no hay un cuestionamiento de los poderes que subyacen a otras cuestiones como la colectividad. Porque este feminismo solo está viendo por las mujeres, pero por las mujeres de arriba. Y entonces te vas a llevar
entre las patas, no solamente a los varones de abajo, sino también a las mujeres de abajo. ¿Por qué? Porque pues no estás cuestionando el sistema, no estás cuestionando las dinámicas de poder. Entonces tú fundas tu empresa pero pues vas a seguir explotando, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues yo creo que un feminismo pues marxista, un feminismo de abajo, como quiera llamársele, pues tendría que cuestionar tanto los roles de poder entre los sexos como los roles de poder pues entre las clases sociales, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, hablando de este tema, yo sí, bueno, soy crítico de esto, a pesar de que yo obviamente apoyo el feminismo, ¿verdad? Bueno, no obviamente, pero según mis valores de izquierda apoyo el feminismo, y lo cual es obvio, pero este feminismo como burgués, liberal, blanco y todo esto, me parece que es el que más se ha difundido en redes sociales, más personas siguen de mi edad, y es curioso que, por ejemplo, o a mí se me hacía como que extraño que la gente apoyaba el capitalismo o rechazaba el marxismo, digamos, o el comunismo, pero apoyar el feminismo, ¿no? Siempre se me hizo muy raro. Entonces empecé como que a investigar un poquito y ya vi que sí había como una línea liberal de feminismo, aunque mucha gente lo ignore, ¿no? O sea, pero creo que es parte de que el capitalismo como que va comiendo cualquier tipo de ideología y lo va promoviendo a favor de ello. O sea, de que sí existe este problema, pero el problema no es estructural, el problema tiene que ver con esto. Cuando el problema pues comienza desde la estructura política, ¿no? Que surge a partir de muchos países. Entonces pues yo siempre he tenido como que este pensamiento un poco más crítico y un poco de rechazo a este tipo de feminismo. Me gusta el feminismo, pues apoyo más el feminismo interseccional, ¿no? El feminismo radical me parece que es muy necesario muchas veces, pero claro que prefiero muchos otros tipos de feminismo antes que el blanco. Me parece que el blanco no atiende a nada, es lo mismo que las personas que hablan como de ecología, ¿no? Había una frase que decía, la ecología sin conciencia de clase es jardinería, ¿no? Así me parece el feminismo. Si no hay una conciencia de clase detrás, pues no me parece que sea tan funcional. Pues es que se convierte en un feminismo muy individualista realmente, sí. Y coincido contigo en que es el que más está implantado en las redes sociales, uh-huh. Y sobre todo pues en la juventud, ¿no? Es el feminismo que más se sigue y que realmente es muy individual. No estamos viendo que detrás de todo esto pues hay una campaña, evidentemente hay una campaña política, hay una lucha ideológica, uh-huh. Que pues ya no puede negar el feminismo. O sea, en este punto de la historia sería... Bueno, todavía hay quien lo hace, ¿no? Quien sale con cada cosa que dices, o sea, ubícate en el siglo que estamos, ¿no? Pero creo que ya es un punto en el que no puedes negar que las mujeres tienen que tener derechos, etcétera. Pero, pues como dices, el capitalismo todo lo utiliza, todo lo transforma y todo lo capitaliza y todo lo uh-huh. puede comprar y todo lo puede vender, incluso el feminismo. Y la cuestión es que a veces pues también no sabemos hasta qué punto el feminismo que estamos observando en las redes sociales es blanco o no es blanco, o sea, uh-huh. o es me gusta más a mí hablar en estos términos, ¿es burgués o no es burgués? ¿Es liberal sí. o no es liberal? Porque, por ejemplo, esta cuestión de tenemos que vibrar alto y hay que hacer ejercicio y hay que comer bien y hay que ser los mejores en lo que hacemos. La pregunta es, ¿realmente todas las personas pueden hacer eso? ¿Todas las personas tienen acceso a una buena alimentación? ¿Todas las personas tienen tiempo para hacer ejercicio? ¿Todas las personas tienen incluso los deseos? O sea, uh-huh. todas las personas tienen esos deseos de superarse y me parece que el feminismo está invadido de todo este discurso de superarse uno sí. mismo como individuo. Y llega a ser muy dañino porque luego tienes pues un montón de gente deprimida porque no puede hacer lo que nos está dictando toda esta ideología de superación individual, uh-huh. porque realmente las condiciones sociales no dan para eso, uh-huh. o sea, tenemos que trabajar un montón de horas para poder alimentarnos y tener las cosas básicas, tenemos que trasladarnos en un montón de horas. Ahorita ya hablábamos de las horas que toma llegar de uh-huh. aquí a, no sé, al centro, ¿no? Sí. Qué sé yo. No nos sobra tiempo ni siquiera para descansar, o sea, sobrará uh-huh. tiempo para cultivarnos, para ser mejores personas, para ser más cultos, para ser, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el feminismo actual tiene muchísimo de esto y resulta muy tóxico, ¿no? Para decirlo en palabras como uh-huh.
más adecuadas. Sí, y poco funcional para la clase trabajadora, que son la mayoría, ¿no? O sea, las personas que veo que persiguen esto, entiendo cuando son mujeres, por ejemplo, empresarias o cosas así, ¿verdad? Pero cuando veo que la gran mayoría de la clase trabajadora, que es a la donde correspondo, sigue este tipo de cosas, me parece un poco absurdo, porque las, o sea, por ejemplo, veía hace poquito, ¿no? Fotos de casas súper bonitas, de que yo quiero esto. Y yo decía, pues claro, o sea, todos necesitamos una vida digna, pero justo eso es lo que debemos luchar, ¿no? O sea, una crítica marxista también puede ser ampliada no solamente en un comunismo revolucionario, ¿no? También puede ser de que pelees por mayores sueldos, de que tengan mayor... eh, o sea, que no quede tan impune todas las cosas que pasan en la sociedad, que tengan mejores condiciones laborales, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Es que creo que ahí, con eso que mencionas, creo que tenemos todos como que una limitación ideológica y no digo que sea por una cuestión cultural o de educación, sino que se debe a, pues al bombardeo que estamos teniendo constantemente, pero creo que tenemos una limitación en el sentido de pensar colectivamente. Sí. No pensamos colectivamente, todo el tiempo estamos pensando individualmente. Pensamos, yo necesito una casa, ¿qué tengo que hacer individualmente para conseguir una casa? No, pues tengo que abrir mi OnlyFans, tengo que juntarme con un hombre que tenga dinero, pensando como mujer, ¿no? Tengo que trabajar un montón para construir mi casa. Nunca pensamos de manera colectiva. Por ejemplo, no sé, tomar alguna tierra que esté por ahí abandonada y hacer una lucha, hacer una resistencia y tomar casas, ¿no? Por ejemplo, siempre que pasaba yo ahí para la prepa, ¿te acuerdas que había un montón de casas abandonadas ahí por el camino hacia Vistas? Y yo siempre decía, mira, estas casas están aquí solas, ¿por qué no hacer un grupo, no sé, un colectivo y tomar esas casas y posicionarnos? Y así podríamos tener casa, pero no, estamos pensando de manera individual. Claro, resulta muy complicado, porque pues entonces entras en una lucha y y el poder también pues no lo va a permitir así de fácil, ¿no? Pero pues a lo que voy es que pues siempre estamos pensando de manera individual y creo que es una limitación contra la que tenemos que luchar, y empezar a pensar de manera colectiva, ¿no? No solamente para obtener una casa, sino pues para obtener cualquier cosa, ¿no? Sí, también justo, o sea, yo creo que esta percepción que tengo de que la lucha individualizada genera, o por ejemplo, que generalmente se puede ver en los super ricos y todo esto, que son los que más promueven este tipo de cosas, y en el sentido de acumulación y todo eso, creo que la gente olvida, ignora o quiere ignorar que pueden vivir de esa forma explotando a los demás, ¿no? Explotando recursos naturales que son finitos, explotando muchas de estas cosas y pues no todos podemos tener condiciones de un millonario, ¿no? Porque eso, pues necesitamos, no sé, 8 planetas para que todos puedan vivir así. Entonces, no se lucha por eso. Explotar a otros partes. Sí, porque la riqueza proviene de eso, ¿no? O sea, sí creo en el mejoramiento de las condiciones materiales en cuanto a los sueldos, en todo esto, o sea, porque finalmente cuando se lucha por salarios más dignos, mucha gente se resiste a la idea diciendo que va a aumentar la inflación, ¿no? Pero pues vemos que la percepción que tenemos de la inflación, que creo que es como del 7% actualmente, pues de todos modos está, o sea, esté un sueldo más alto o no lo esté. Entonces, si no ajustamos esto al precio de la inflación, pues creo que no hay forma. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es China, ¿no? Como hizo las cosas. Yo sé que no se puede trasladar el modelo comunista chino a México, pero sí considero que va a ser como que el sistema que ponemos como ejemplificación en cuanto a política en el futuro. Me gustaría que fuera así. Así como Estados Unidos se ha visto por muchos años, ¿no? O sea, vemos la decadencia que tiene actualmente Estados Unidos y pues supongo que va a pasar un momento de resistencia, espero que no pasemos la Tercera Guerra Mundial, pero esta transición como que de poderes, considero que sí se va a ir hacia China completamente. De este tipo de modelo, del modelo comunista chino al capitalista que conocemos a partir de Estados Unidos, ¿cuál consideras que podrías optar o podremos optar como la nación mexicana? Porque pues todas las naciones son diferentes, pero la mexicana, ¿hacia cuál podremos transportarnos?
¿Hacia cuál creo que se dirige o Sí. cuál me gustaría a ¿A mí? cuál te gustaría que se dirija? No, pues me encantaría un sistema comunista totalmente como el soviético, ¿no? Pero claro que no podemos hablar de eso. Pues yo creo que, o sea, por supuesto que es mejor el chino, o sea, Sí. a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer en cuanto a su sistema de producción, creo que es muchísimo mejor. Habríamos de aspirar a un sistema así, pero la verdad no creo que ocurra. Yo lo que, digamos, percibo para la política mexicana es que creo que va a venir, ojalá que no suceda, pero yo creo que va a venir una fuerte represión, porque también se ha observado que después de tener sistemas, digamos, sistemas políticos más de centro-izquierda o de izquierdas, digo, habría que cuestionar si Andrés Manuel es de izquierda o no. Independientemente de eso, lo cierto es que es un sistema socialdemócrata, ¿no? Eso sí no lo podemos negar. Y después de una política socialdemócrata casi siempre viene pues un sistema más Una derecha reaccionaria. más represivo, ajá, una derecha, y bueno, pues más considerando que Estados Unidos está supremamente necesitado por más poder a nivel internacional y necesita aliados y necesita territorio y necesita fuerza, ¿no? Y pues desgraciadamente somos sus vecinos, ¿no? Ujú. Y porque pues, bueno, ojalá de verdad ojalá digo que esto no suceda, pero también esta cuestión del narcotráfico, la verdad es que ya me parece que está muy, muy desbordada y creo que se están dando las justificaciones para ¿Para que haya una intervención? que nos ayuden, ¿no? Como ayudaron en Ajá, Venezuela, como lo han Irán, hecho en Irak. todos lados, ¿no? Pero, porque bueno, también en el marxismo se plantea esta cuestión, ¿no? De que pues muchos dicen, no, pues está mejor un sistema así socialdemócrata, que no sea un comunista tan así, tan estricto, tan burocrático, ni tampoco capitalista, así como pues los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Lo cierto es que los sistemas socialdemócratas pues son más bien propios del pueblo europeo, bueno, de los países europeos. Y acá no, acá se ha visto que después de la socialdemocracia se viene esto. ¿Y por qué? Porque la socialdemocracia realmente viene a ser como una forma de alivianar las cosas, porque el capital se está centralizando cada vez más al grado de que es inevitable una revuelta, y seguramente que tienen analistas políticos que así se los hacen saber. Mira, se están juntando estas condiciones, el pueblo está a punto de reventar, o distribuyes un poco el capital o aquí va a haber una revolución. Y pues es muchísimo mejor dejar un sistema así medianamente izquierdoso. Vamos a redistribuir un poquito el capital, vamos a regresar un poco de poder, un poco de apoyos, bueno, así se entiende en México, ¿no? Apoyos y becas y todo esto, para que el pueblo se calme y el capitalismo pueda seguir andando. Y ya después de esto viene ahora sí un golpe económico también, que va a venir obviamente de la mano de un golpe pues violento, ¿no? Pero quién sabe. Sí, yo también creo que se va a aproximar. Yo creo que desde que figuras como Vox que vienen al PAN, que también criticó el mismo PAN, Agustín Laje también criticó, que es una de esas figuras como más representativas de la derecha latinoamericana, me parece que vamos a ir hacia allá. Me parece que un sistema, como bien lo dices, un sistema de izquierda, digamos, fallido, o que no sea lo que espera la gente, siempre lleva consigo también un sistema de derecha o reaccionario o así. Es que realmente no lo instaló la gente, o sea, se instaló solo. Sí. Lo dejaron instalarse porque... Sí. Bueno, que fue lo único que más apoyó, porque mayoría sí lo apoyaron. Pero bueno, yo también pienso que pues votamos por los que están, ¿verdad? Pero no votamos por quienes deban estar, ¿no? Justo una de las cosas que me gustaría hablar es... Una de las cosas favoritas mías es el Ejército de Paz y Liberación Nacional. Es una de las cosas que más siento orgullo, pero me gustaría saber cuál es tu opinión del STLN, cuál es la importancia y qué aprendiste de eso. ¿En general? Sí. Ay, pues no sé, a ver, ¿por dónde empezar? Pues en general yo apoyo, o sea, en los partidos, bueno, yo estuve en un partido comunista y en una juventud comunista, y pues éramos firmantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y éramos aliados. Bueno, digo éramos
porque yo ya no estoy. Ellos Sí. siguen siendo aliados, siguen estando con el ZLN y hay pues hay una alianza política, ¿no? Entonces, pues trabajábamos de la mano, de hecho, bueno, siguen trabajando de la mano. Yo ahora no estoy ahí, pero ellos siguen trabajando. Yo llegué a estar en territorio zapatista, llegué a estar en muchas actividades que tenían que ver con los compañeros zapatistas y pues creo que son un faro a seguir en México. Creo que son la organización política con más, no solamente con más capacidad de acción, de movilización, sino que moralmente son la organización que más tiene que decir y más palabra tiene. Aunque ellos a veces reniegan de eso, ¿no? De ser una dirección política o de ser quien dicta moralmente qué debe de hacerse, pero lo cierto es que pues son ellos los que tienen esa trayectoria y esa, pues porque está respaldado, ¿no? El trabajo que ellos han realizado, o sea, está respaldado, o sea, es innegable lo que han logrado en sus comunidades y por lo tanto, pues yo creo que es el mejor ejemplo a seguir, ¿no? Y pues nada, yo para la ZLN todos mis respetos y mi admiración. Hay una entrevista, y bueno, lo ha hablado en una entrevista el subcomandante Marcos, después Galeano, ¿verdad? Pero el subcomandante Marcos lo habló en un documental que se hizo. Le voy a decir Marcos. ¿Sí? Marcos, sí, porque es donde... También me gusta decir Marcos, pero se llama Pero, Galeano. ajá, ahora Galeano. Bueno, no sé si todavía sigue haciéndolo, pero a partir de la muerte de él sí. Entonces el subcomandante Marcos hablaba de que los inicios del ZLN fueron con tintes bastante marxistas, como una crítica muy grande a eso, al capitalismo, pero después dice que se fue transformando por las necesidades del pueblo, por el movimiento, digamos, indigenista, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque fue adaptándose realmente a las necesidades. Luego vimos a lo que mucha gente aproxima como su identidad de Sebastián Guillén. Entonces, pues también tiene muchos escritos, vi muchas cosas acerca de ello y también hay compañeros de él de clase en filosofía que dicen que una de las cosas que hizo cuando habló en televisión fue un ensayo que había hecho en la universidad y que por eso ¿sí? supieron que era él, porque ya tenía como que esos tintes hipermarxistas y se metía muchísimas de esas cosas. Entonces pues abandonó su familia y se trasladó para acá. Sí, o sea, hipermarxistas porque para ellos... Era muy ortodoxo, pues. Sí, porque aparte desde la universidad como que lo veían así como que estaba, pues como que era un poco extremista, ¿no? Entonces cuando desaparece con su familia, bueno, que les avisó que se iba a ir a vivir, y luego reaparece ya como esta figura, pues mucha gente confirmó la identidad, ¿no? Pero me parece muy interesante que se haya transformado su movimiento y lo que él consideraba, pues, a lo que realmente necesitaba el pueblo, ¿no? Porque yo también he pensado eso, o sea, y creo que lo mismo pasa con el feminismo blanco, ¿no? Si vas a una comunidad indígena y les dices estas cosas de emprendimiento y cosas así, pues sí, pero primero realmente deberías abogar por la libertad y eliminar la opresión que sufren algunas mujeres o muchas mujeres en esas comunidades, el sistema patriarcal, el darles una alternativa, no solo destrucción de lo que tienen, sino una alternativa de que, ok, no vas a estar viviendo así, pero como, y eso me parece muy interesante como modelo a seguir en las otras luchas de izquierda, ¿no? O sea que aunque tú idealmente busques algo, pues la realidad es otra, ¿no? Y te tienes que adaptar a la realidad que realmente necesita la gente. Yo creo que, bueno, voy a decir algo que quizás no le pueda gustar a muchas personas, pero bueno, yo siempre me caracterizo por ser muy ortodoxa, pero realmente yo creo que el ejército zapatista o el movimiento zapatista tiene muchísimo de marxista Sí. Y bueno, ahora dicen muchos que no, pues no, eso ya lo dejaron y realmente si tú vas y observas cómo funcionan, pues no hay una gran diferencia, o sea, que le cambien el nombre y todo eso, pues es correcto, o sea, cada pueblo debe de adecuarlo a su manera y a sus formas, pero realmente no hay gran diferencia, porque realmente el marxismo, o sea, eso realmente lo contempla el marxismo. Las condiciones te tienen que dictar lo que tienes que hacer. Tú no puedes llegar a imponer una visión del mundo a un lugar donde, para empezar, tienen una visión del mundo totalmente diferente. Evidentemente que para que subsista ese movimiento se tiene que modificar y se tiene que adecuar a las condiciones de ese pueblo, y realmente fue lo que pasó y por eso triunfaron, porque de lo contrario no habrían triunfado y los hubieran sacado a patadas y
váyanse con su marxismo y con sus cosas, pero realmente lo adecuaron y funcionó. Y como tú dices, una cosa que a lo mejor sí dista mucho no del marxismo, yo sí diría de los partidos políticos marxistas o comunistas clásicos, ¿no? Que es hablar como muy a futuro a veces, ¿no? Como que se piensa que, sí va a llegar el comunismo y pues hay que esperar a que llegue. No, realmente lo tenemos que traer, lo tenemos que construir nosotros y en las comunidades pues construyeron su nueva sociedad. Y algo que a mí me gusta mucho rescatar de este proceso es que inició, o sea, todavía el feminismo ahí no tenía como que, no podría decirse que era un movimiento feminista para nada, y el mismo subcomandante Marcos Galeano lo retoma, ¿no? El movimiento zapatista inició como un movimiento de mujeres, fueron las mujeres las que lo iniciaron, y la primera declaración que existió fue una declaración en favor de los derechos de las mujeres, y las primeras leyes que se formularon fueron leyes favorables a la liberación de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres sufrían una gran violencia por parte de sus compañeros, por el alcoholismo, por la violencia en general, la violencia machista. Pues era necesario sentar unas leyes básicas de que, por ejemplo, las compañeras también tenían derecho a participar en las organizaciones, y era necesario porque si no se hacían estos movimientos, digamos, feministas, pues no habrían tenido la misma fuerza. ¿Por qué? Pues porque finalmente son la mitad de la población, y si tienes a la mitad de la población aislada en la casa, golpeada por el marido, pues obviamente no están dando su fuerza y su energía y su pensamiento al movimiento. Entonces, el movimiento zapatista, y en esto tienen muchísimo que enseñarnos. El movimiento zapatista inició también siendo feminista, ¿no? Aunque no se pueda a lo mejor decir como tal esa palabra, pero sí fue en favor de los derechos de las mujeres, y eso se lo tenemos que reconocer sobre todo a la comandante Ramona. Sí, hay una entrevista donde el subcomandante Marcos justamente habla del feminismo, ¿no? Y que como que ve que poco a poco se empieza a insertar en la sociedad mexicana. Afortunadamente pues sí sucedió así, ¿verdad? Hay otras predicciones de qué partido político iba a gobernar posterior a lo que él, donde estaba él. No resultó favorable como habíamos pensado. Pero una de las cosas que me parecen favoritas del sistema de organización, que él hablaba de que eran horizontal, no era un sistema vertical, eran las juntas de buen gobierno, ¿no? Las juntas de buen gobierno me parece que es muy interesante, porque muchas veces hemos incentivado por la participación ciudadana en los sistemas políticos actuales, pero realmente, o sea, puedes participar mucho, pero de que te hagan caso realmente, pues no, no sucede así, ¿no? Hace poquito vi una entrevista de Panteón Rococó en donde hablaban de eso, o sea, porque ellos apoyan muchísimo el movimiento zapatista, y hablaban de que para ellos también surge como las juntas de buen gobierno dentro de las decisiones que tienen como agrupación, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, o sea, no solamente incentivar idealmente a que participemos en esas condiciones electorales y todo eso, sino que pues tengamos un resultado real, ¿no? O sea, de lo que necesitamos y queremos todo esto a lo que sucede, porque realmente pues no pasa eso en la sociedad actual. Yo no lo veo así. Yo veo que no funciona, o sea, no se transcribe en la realidad eso. Hubo muchos escándalos en gobiernos anteriores por robos electorales y cosas así, ¿no? Entonces, sí me parece que muchos de los valores marxistas en este movimiento pues pueden reivindicar muchas de las luchas actuales, ¿no? A pesar de que esté atravesado por el neoliberalismo, pero me parece que sí pueden incentivar mucho a crecerlas. Yo creo que hay una palabra que se utiliza mucho en las organizaciones marxistas, comunistas, más bien comunistas, que es el centralismo democrático y la dirección colectiva. Normalmente se dice pues que los partidos comunistas son muy ¿cuál fue la palabra? Muy verticales, muy pues así muy estrictos, ¿no? Burocráticos, qué sé yo. Pero la palabra correcta que se tendría que utilizar es que es una organización pues con una dirección colectiva, o sea, se dirigen de manera colectiva, y esto es lo que pasa también en las comunidades zapatistas. Sí son muy horizontales, pero a la vez también son muy verticales. ¿En qué sentido? En el sentido de que, o sea, se forma una colectividad, una asamblea, digamos. Esa asamblea determina qué es lo que se va a proceder, qué es lo que se va a hacer,
Y eso es lo que se tiene que hacer. No, por ejemplo, si sale alguien ahí diciendo, no, yo creo que se tiene que hacer esto, lo sentimos, compañeros, se va a hacer lo que la colectividad determina, o lo que la mayoría determinamos, no lo que usted diga, compañero, ¿no? Y eso es lo que pasa también en los partidos comunistas. Tú no puedes llegar e imponer de manera individual que hay que realizar una tarea si la colectividad ya la impuso. Y también así funcionan las juntas de buen gobierno. Y entonces, en realidad, por eso yo te decía, no hay gran diferencia en cuanto a contenido, sino más bien es el nombre y la forma, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, que sí, realmente sí. Es una filosofía de responder a las mayorías. Que luego de repente pues a los movimientos anarquistas no les late mucho, porque es más como de convencer y todos tenemos que estar de acuerdo, y pues acá no. En las comunidades zapatistas, igual en los partidos comunistas, pues es lo mismo, es la mayoría es la que decide. La que sí, impone es la mayoría. Si hay uno o dos que no están de acuerdo, sí, se le puede intentar convencer, como dicen sus principios, ¿no? Convencer y no vencer. Pero si no se le convence, se va a hacer lo que dijo la mayoría. Y en eso pues coinciden, ¿no? Y también los intereses para la mayoría, ¿no? Que vemos actualmente que los intereses surgen de forma privada, ¿no? Tal vez al 1% de la población o al 0,3% de la población más rica de México, ¿no? ¿Nos podrías ayudar a definir qué es la conciencia de clase para ti? O sea, ¿qué significa conciencia de clase? Que una persona tenga conciencia de clase. Ay, es muy abstracto. Conciencia de clase, pues es la conciencia que se logra Ay, me estoy moviendo yo. No, está bien. Es adquirir la conciencia de que perteneces, pues así, tal cual como lo dicen, ¿no? A una clase social. ¿Y a cuál clase social? Pues a la que realmente perteneces. Parece poca cosa, pero, por ejemplo, ahora hay muchas personas creyendo que son de otra clase social a la que no pertenecen realmente, ¿no? Luego se andan comparando con personas en las redes sociales, que si nos basamos en su ingreso, pues hay una disparidad enorme, ¿no? Tan solo en tu ingreso salarial, o sea, jamás vas a llegar a lo que tiene, por ejemplo, un influencer, ¿no? Y estamos acá creyéndonos, y no es pedrada, ¿eh? Okay. No, porque pues creo que este es un programa más bien de concientización. Sí. No, es que a veces se entiende como que todos los que publican en redes sociales son influencers, ¿no? No, creo que no es así, porque yo también tengo mi TikTok. Sí. No, me refiero a... Pertenezco a la clase trabajadora, sí. Ajá, o sea, pues a todas estas tipas, ¿no? Para no decir nombres, sí sabemos a cuáles me refiero, ¿no? Te estás comparando con esa gente y pues no, nada que ver, o sea, estas personas tienen millones, realmente tienen millones, y nosotros pensamos que podemos tener esa vida y pues no, o sea, eso es no tener una conciencia de clase. Pensar que eres o que te crees millonario o incluso clase media cuando no eres ni siquiera clase media, ¿no? Porque ahora ya se determinó que para ser clase media, ay, ¿cuánto era? No recuerdo ahora exactamente la cifra, pero me parece que pasa de 50,000 pesos al mes para poderte considerar clase media baja. Y pues realmente ¿quién puede tener ese salario, no? O sea, los salarios más comunes del proletariado rondan en los 10,000, 15,000 pesos. Entonces, bueno, más allá de las cifras, más allá de esto, pues tener conciencia de clase es saber que estás en la clase pues desfavorecida, en la clase desplazada, y podríamos incluso hablar pues de estar como orgulloso de ello, ¿no? Tampoco es como que, ay, soy pobre y siempre quiero ser pobre. No se trata de eso, sino de saber pues que tienes que encabezar esta lucha, ¿no? Que de reconocerte en la clase que eres. Reconocerte en la clase y reconocer que tienes que hacer esa lucha, que nos toca a nosotros hacer esa lucha. Sí. Implicaría esas dos cosas, creo yo. Por ejemplo, en la cuestión de sueldos, creo que sí, para muchos profesionales es un sueldo así, como de 10,000 a 15,000, incluso he visto como de 12,000. Para las otras personas, creo que casi siempre ronda, o sea, he visto muchísimos trabajos, trabajo en muchísimos lugares y, o sea, yo creo que con más de 15, 16 empresas diferentes o lugares así informales o así, y sí ronda como de 5,000 pesos a 7,000, o sea, es una mamada. Máximo así. 10,000, ¿no? Sí, máximo, o sea, un buen sueldo, sí.
Entonces, y ahora no sí, son nada 10,000 pesos. sí, porque aparte del mi conteo de cuánto pagan, pues fue en años donde la inflación no estaba tan alta y pues no fue hace tantos años, fue hace 5 o 6 años, no sé. Ujú. Entonces, sí, también considero, por ejemplo, la conciencia de clase que... Porque siempre se habla, por ejemplo, cuando he visto de conciencia de clase, se habla de las personas más privilegiadas que suelen dar comentarios muy desatinados a la mayoría desfavorida o desfavorecida por el sistema actual, ¿no? Pero, pues es cierto, o sea, también mucha gente se considera como... Hay un libro de Viri Ríos justamente que habla de eso, de No es normal se llama. Entonces ahí habla mucho, pues la crítica hacia los empresarios que no pagan impuestos, la poca conciencia de clase que hay y que mucha gente... No me acuerdo cuánto decía, pero era como 4 de cada 10 mexicanos se consideraban de clase media, o expresaban serlo. Hace poquito en mi trabajo siempre intento platicar de esas cosas, ¿no? Y también, Te van a correr. sí, 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 siempre tengo problema por eso. Pero incluso o sea, mis jefes están de acuerdo con lo que digo. También puedo ser muy persuasivo, pero me refiero a que como tengo un punto como que dicen, bueno, es cierto, no lo apoyan completamente, ¿verdad? Porque siempre está esta ideología optimista de que tú, si quieres, puedes y así. Pero hemos hablado y me doy cuenta de que, por ejemplo, le preguntaba a una persona y me decía, bueno, yo me considero de clase media, ¿no? Como si fuera solamente por percepción, autopercepción, ¿no? Ujú. Yo me considero de clase media porque pues no tengo mucho, pero no me falta. Entonces, pues también digo, bueno, Aunque pues que... estoy súper endeudado, Ajá, pero dije, llegaste en camión, trabajas más de 10 horas, ¿cómo es posible que te consideres de clase media? O sea, es imposible, ¿de simplemente dónde? no sabe cuánto es realmente, porque si supiera, porque le dije, es que, mira, realmente eres empleada, ¿no? O sea, eres empleada como yo, no entiendo por qué te consideras así, y le expliqué las Las, proporciones que existen en las México de esto, tabulaciones. sí. Entonces, pues ya dejo de creer eso, pero es algo muy común, pues, o sea, puedo cambiar la percepción de una persona, no de tanta gente, ¿verdad? Pero sí es importante que reconozcan realmente dónde se encuentran, porque justamente el considerarte de clase media te hace no luchar por más cosas, Sí. porque dices que ya estoy privilegiado. Y te hace verte distinto a los que realmente están luchando, Sí, ¿no? Porque luego ves que los maestros, que esos, no, esos son los revoltosos que andan luchando. sí. Cuando entiendes que eres uno igual a ellos, yo creo que Ujú, vas a empezar primero a dejar de desprestigiar movimientos y después a unirte a ellos. ujú. Pero sí, sí es muy común. Yo también igual a muchas personas les he preguntado, familia y amigos y así, ¿tú cómo te concibes? Todo el mundo te dice que es clase media. Sí, sí, sí. Luego yo digo, no, yo soy clase trabajadora, clase proletaria. Ujú. Ay, no inventes, como que es vergonzoso, o sea, Sí. como que pareciera vergonzoso decir que eres de la clase trabajadora, Ujú. cuando además es, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que es, digamos, pues es un orgullo ser de la clase trabajadora. Claro, tiene sus cosas funestas, pero yo creo que sí podríamos lograr algo quitando solamente esa traba de que somos clase media. O sea, Ujú. y estaría bien andar con esa tablita por aquí por allá. Mira, para ser clase media tienes que tener esto, tienes Sí. esto para empezar un salario así. Ujú. ¿Lo tienes? No lo eres. Entonces, bueno, vamos a luchar por algo Sí, mejor. porque también se conciben fuera de eso, ¿no? O también he visto que dicen, es que hay gente que todavía vive peor. Bueno, pues esas personas están en pobreza extrema muchas veces, o ni siquiera es pobreza extrema, o sea, hay muchos niveles de pobreza y eso no significa que no pertenezcas a la clase baja o que sea trabajadora o que sea... Y también, o sea, porque muchas personas, la gran mayoría de las clases más altas, pues no trabajan, ¿no? O sea, En no absoluto. son personas de clase trabajadora porque mucha gente dice, bueno, es que invierten su capital, pues sí, el capital que conciben y que están ingresando gracias a la clase trabajadora, pero así como que arriesgan su capital, pues tampoco, o sea, hay muchísima gente que investiga en dónde están metiendo su dinero y también hay manipulación del mercado, también pagan pocos sueldos, de las personas que más perciben sueldo, por ejemplo, de los CEOs, así, creo que ha incrementado más del 300% desde hace 10 años ahorita. Hay De la cada pandemia vez para menos. acá. Ajá, entre la pandemia para acá también hay muchísimas ganancias con hipermillonarios como Elon Musk. Sí. Hay un estancamiento de sueldos en Latinoamérica gigantesco. Entonces, pues sí, es importante reconocer que México somos como de uno clase de los baja. países entre los cuales más se trabaja y menos se descansa y Sí. menos salario percibe Ujú. y también que menos vacaciones tiene. Sí, también las Creo prestaciones que de ley. México es de los Creo que es primeritos. creo que es
como el a lo que había tercero, una visto, cosa así. ajá, como el tercero en lo de las condiciones laborales, y en cuanto a los que más trabajan, creo que era, no sé si me puedo equivocar, pero era el primero o uno de los tres primeros Sí. de que trabajan más horas, descansan menos y reciben menos sueldo. Entonces, también hay muchos dichos de que es que los mexicanos son huevones, así, por los mismos mexicanos, he visto. Entonces es absurdo, ¿verdad? Porque Sí. en métricas no es así. O sea, en métricas son los que más trabajan y los que Al menos perciben. contrario. Ujú. Y también este chileganismo de échele ganas, por eso, pues más ganas de las que ya le están echando, Pues sí, me no parece manches. imposible. No sé de dónde venga todo esto, pero yo creo que sí es una traba muy grande para lograr una organización, porque pues nos seguimos concibiendo en un nivel donde no estamos realmente, y pensar que no necesitamos organizarnos y luchar por nuestros derechos, ¿no? Algo Ujú. tan simple como, no sé, un comedor o una cosa así, ¿no? O sea, Ujú. Sí, claro. eh, pues bueno, también tiene que ver con el individualismo y con esa cuestión de que no estamos acostumbrados a pensar en colectivo, pero pues si pensamos que estamos bien parados, pues ¿por qué voy a luchar? Si yo estoy más o menos bien, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que habría que quitarse esas gafas, que no sé de dónde provengan, pero ese es nuestro principal, pues, límite, ¿no? Sí, el mayor limitante de muchas personas para unirse a este tipo de cosas. Eh, hace poquito, o hace no tan poquito, vi que tuviste como que algún diplomado, algo así de Freud. Me gustaría que hablaras sobre Mm. esta parte. ¿Qué te pareció interesante o cómo llegaste? Ay, Freud está entre los filósofos de la sospecha, es de mis Ujú. favoritos. Los tres maestros de la Sí, sospecha. los maestros de la sospecha, que son Freud, Marx Nietzsche. y Nietzsche. Tengo una camisa de eso. ¿Sí? Ay, qué Sí. genial. No, la traje ahorita, me la traje una más Ay. soviética, pero sí. Más ortodoxa. Sí. Está bien también. Pero me gustan muchas de esas. Sí, no, pues yo realmente, mira, yo empecé a leer a Nietzsche desde que estaba estudiando la prepa. Yo era amante de Nietzsche. Luego cuando entré a la facultad, bueno, a la universidad, pues empecé a estudiar a Marx. Y ya más centrada, pues en esos temas que te comentaba, de la Marx, sexualidad, claro. del amor y todo esto, pues naturalmente tuve que llegar pues al psicoanálisis, ¿no? A la psicología en general, al psicoanálisis y pues a Freud, ¿no? Y no me había caído el 20 hasta hace poco que mis filósofos, me di cuenta que mis filósofos favoritos pues son estos filósofos que están a la mitad entre que son filósofos y no son filósofos, y que por eso son llamados los filósofos de la sospecha, ¿no? Entre que si Marx es economista o sociólogo o es filósofo, o Nietzsche, pues no sé en qué más se le considere como escritor. Filólogo, Filólogo, pero fue un filósofo que no estudió filosofía, que estudió filología. Y ¿quién quedamos que era el Sigmund otro? Freud. Y Freud, ¿no? Pues psicoanalista y filósofo Bien. también. Pero bueno, pues yo llegué ahí porque pues siempre he tenido este interés en estos temas, pero llegué sobre todo porque mi tema de investigación para mi tesis era sobre un concepto que es la revolución sexual, en un filósofo que se llama, bueno, también habría que agregarlo ahí a los de la sospecha, ¿no? Se llama Wilhelm Reich, que bueno, no es filósofo tampoco de profesión, pero sí que legó a la historia algunos posicionamientos filosóficos, ¿no? Él sobre todo pues inició estudiando medicina, me parece que psiquiatría, y pues después llegó al psicoanálisis. Conoció a Freud y de hecho dicen que era uno de los mejores estudiantes de Freud. No sé si tú ya lo conocías o te suena. ¿Cómo dice que se llama? Te va a gustar. ¿Cómo dice que se llama? Wilhelm Reich, es un No, creo que alemán. no. Reich, no sé cómo se pronuncia. Pues él plantea que para poder liberar la sexualidad, pues se tiene que hacer una revolución sexual, pero en un sentido, pues digamos, marxista, ¿no? Porque él tuvo una formación interesante. Empezó siendo, pues era médico, psiquiatra, él después empezó a estudiar cuestiones referentes a los problemas psicológicos, y pues se da cuenta de que uno de los tópicos centrales en los trastornos pues es la sexualidad, ¿no? Es una constante, y por eso es que se acerca a Freud. Y empieza a estudiar a Freud y absorbe toda la teoría psicoanalítica. Dicen, se vuelve uno de sus mejores alumnos, y después conoce al Partido Comunista y empieza a involucrarse con el marxismo, empieza a estudiar a Marx, a Engels, y pues es el primero en hacer, digamos, una fusión, ¿no? Hay un término por ahí que es el freudomarxismo, que pues son todos estos que Erich Fromm, Marcuse y bueno, toda esta corriente que pues vincularon a Marx y a Freud.
pero realmente el primero en hacerlo fue él, aunque como tal él no se concebía como un freudomarxista, ¿no? Uh-huh. Bueno, terminó ahí medio loco con cuestiones medio raras, medio esquizofrénicas, pero sus primeros planteamientos están muy interesantes, ¿no? Entonces, más que nada yo pues estudié eso para darle salida a este trabajo de investigación que no he terminado todavía, uh-huh. Ahí está, pero pues para comprender la teoría psicoanalítica y pues poder comprender a este filósofo. Uh-huh. Yo sostengo que es un filósofo. Uh-huh. Probablemente la mayoría de personas no lo es, no lo hace, pero pues sí, yo lo defiendo. Es mi filósofo favorito después de Marx, por supuesto, sería Wilhelm Reich. Uh-huh. ¿Y qué fue? ¿Como un diplomado lo que habías tomado? Sí, era pues un diplomado más bien. Sobre introducción a, más que la teoría psicoanalítica, a Freud. En general a su obra y un poco sobre la teoría psicoanalítica. Y bueno, pues me gustó mucho realmente, pero la única cuestión que, digamos, sí me generó así como un cierto rechazo es que sí hay como mucho machismo. Sí, bastante. En el psicoanálisis y sobre todo en la gente que promueve el psicoanálisis y que promueve a Freud sobre todo, uh-huh. ¿no? Porque pues hay otras corrientes psicoanalíticas como la lacaniana u otras. Uh-huh. Pero no inventes en la corriente de Freud. Sí. Sí está... Hay mucho conservadorismo. Sí, no inventes, o sea, esta cuestión de que... Bueno, ya sabemos todos esos tópicos, ¿no? De que del uh-huh. Edipo y la envidia del pene y todas esas cosas. Realmente ellos son adeptos de esa filosofía de una manera muy acrítica. Uh-huh. Pero pues bueno, son cosas que hay que aceptar, ¿no? Sí, he visto personas que siguen mucho a Freud y tienen una reinterpretación de esas cosas, me parece bastante inteligente, pero también he visto mucha gente que no lo sigue mucho al pie de la letra. Ahí yo también tengo como que una distinción, ¿verdad? A pesar de que me gustó mucho, ¿verdad? Es que hay como dos corrientes. Como que, por uh-huh. ejemplo, en lo que es los estudios filosóficos, en Cooks, en la academia, para hablar uh-huh. más correctamente, pues está una corriente psicoanalítica como muy filosófica uh-huh. y que es muy interesante y me parece que es muy buena, pero hay otra corriente que es la clínica, o sea, la corriente psicoanalítica clínica, que por supuesto también tiene congresos y etcétera, pero sí es más ortodoxa y por lo tanto pues sí es un poco más patriarcal. Me acuerdo una vez que cuando estaba estudiando este diplomado, pues empezó lo de la pandemia y empezó a hacer de manera virtual. Y pues el maestro que estaba ahí hablando, imagínate, yo en mi casa con mis papás católicos, en un pueblo ahí feudal, súper católico, y este señor hablando de la envidia del pene y que la hija desea el pene y todas estas cosas, y yo, ay Dios, me van a excomulgar aquí. Pero sí, pues es parte de todo ese movimiento. Sí. Pero pues por supuesto que pues yo rescato la parte revolucionaria, ¿no? Wilhelm Reich habla de que Freud era un revolucionario en sus inicios. Después se convirtió en un reaccionario al servicio del poder político, pero en sus primeros textos, en sus primeros análisis, pues era totalmente revolucionario, incluso era recalcitrante su filosofía al grado de que era expulsado de aquí y de allá, ¿no? Sí, tenía un gran rechazo hacia a la comunidad científica o médica, ¿no? Porque sí hacía muchas cosas que salían muchísimo del modelo que se tenía en ese momento como normal en la neurología. ¿Qué vas a decir? Ok. Y para ir terminando me gustaría hablar un poco de lo de la juventud marxista. Hace tiempo nos invitaste a 2 personas que yo creo que es su gusto culposo, porque a veces veo que comenta cosas del podcast, pero a la vez está como que en contra de muchas cosas que digo. Uh-huh. Pero bueno, por ahí está un personaje que estuvo conmigo en la preparatoria, que me lo encontró varias veces, y él como que despuesito, una vez te mandé un mensaje de que te dije, no le va a interesar tanto ir, porque como que no sé en qué momento se convirtió así como una figura para mí como ultraderecha, o al tenerla una concepción de izquierda, al tenerla una concepción de izquierda como que vi que se convirtió, entonces para mí fue ultraderecha ahora, pero solamente puede ser una persona conservadora. Pero yo creo que ya ha ido calmando un poco eso. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de eso. ¿Ande? Las condiciones te obligan a cambiar. Sí, la realidad, creo. Sí. Pero me gustaría que hablaras un poco de eso, a donde habíamos tenido como que la invitación, a lo de la juventud marxista. Claro. ¿Era donde militabas anteriormente? Sí, se llama la Juventud Comunista de México.
Es una organización que está pues a nivel nacional. Obviamente pues es una organización de jóvenes, para jóvenes comunistas. Normalmente, bueno, todos los partidos comunistas a nivel mundial históricamente tienen una juventud, o sea, fundan una juventud, pues para empezar a formar militantes que con la idea de que esos pues posteriormente hereden la lucha, ¿no? Y continúen la lucha. En este caso no fue formada así como tal por el partido, pero sí que es, digamos, hermana y aliada de otra organización, que es el Partido de los Comunistas. Son dos organizaciones pues aliadas, que como te mencionaba, pues han sido también compañeras constantemente del EZLN, de las comunidades zapatistas, de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, etcétera. Y pues tiene ya, me parece, acaba de cumplir 16 años, ¿sí? Yo milité en estas dos organizaciones. En teoría, pues tú puedes entrar desde que estás chiquito, 14 años, no sé, y hasta los 30 años. Ya cuando cumples 30 años, pues lo ideal es que pases al partido, ¿no? Si quieres, ¿no? Porque pues se supone que ya no eres joven, ¿no? En este entendido. Claro que si te quieres quedar, pues tú te puedes quedar ahí hasta que tengas 80 años. Pero bueno, se piensa que es para la juventud. Pues es una organización que tiene como colectivos, muchos colectivos a nivel nacional. Ahorita desconozco exactamente en dónde estén, pero pues cuando yo estaba, pues había en Nayarit, en el norte, en el centro del país, en el sur. Imagino que siguen así. Y pues realmente pues es como un trabajo de constantemente estar estudiando, formándose y pues haciendo trabajo político, participar en las manifestaciones, estar apoyando otras organizaciones, más que nada pues como para aprender sobre el marxismo, sobre el comunismo y pues apoyar en donde se puede apoyar, ¿no? Porque más que nada es una organización pues muy solidaria, la verdad. Y pues no sé qué más te puedo decir. Sí, ¿qué es la militancia? O sea, que en un sentido como estricto, ¿qué es la militancia? Sí, hablo mucho de militancia, ¿verdad? Pero no he dicho. Militancia es pertenecer de manera voluntaria a una organización y hacer trabajo político. ¿Qué puede ser trabajo político? Puede ser simplemente ir a tirar volantes en alguna esquina, a ir a hablar con trabajadores y tratar de hacerles que adquieran conciencia de clase, justamente. Puedes ir a un meeting, puede ser estar en una marcha, pero pues también depende de lo que las condiciones te vayan exigiendo, ¿no? Suponiendo que, no sé, de repente se pasara a un momento más estricto en términos pues, políticos, pues pasaría a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Las condiciones son las que los van dictando, ¿no? En este momento, pues son organizaciones pues pacíficas, que están por la vía de la legalidad, y pues de la movilización de las masas, o sea, de ir con la gente y hablar con la gente y convencerla de que necesitamos cambiar este país y que se una a la lucha y no necesariamente que ingrese a esos espacios, sino que se organice, que adquiera conciencia de clase, que vaya a su barrio y movilice y haga que la gente pues tenga conciencia. Básicamente es un trabajo de hacer conciencia. Pero siempre es desde por ejemplo, el convencimiento, pero que las personas sí deseen hacerlo, ¿no? Sí, sí, y es totalmente voluntario. Claro, ya cuando, porque pues hay un momento en el que tú te tienes que definir, ¿no? Y digamos, es un tanto a veces difícil aceptar como o sea, no tienes que firmar como tal, pero sí se te hace como se hace un evento en donde se te pregunta, a ver, ¿tú realmente quieres pertenecer a este espacio? Y ya pues tú decides si sí o si no. Pero si sí dices que sí, pues te tienes que comprometer y pues a chambear, o sea, a chambear a lo que se te pida y estar presto y dispuesto para eso, ¿no? Hay personas que ya cuando escuchan el juramento, porque hay un juramento, dicen, ay no, mejor soy simpatizante. ¿De qué versa el juramento? Déjame doy la vuelta, ¿no? Ahorita la vuelta. Porque de repente sí suena como que muy ortodoxo, pero es que tiene que sonar así porque realmente es una cuestión seria, o sea, no es como jugar, pues si te comprometes a chambear. ¿Y te acuerdas de alguna parte o del juramento? Ajá. Pues como por ejemplo que todo lo que tienes ahora pertenece pues a la revolución, ¿no?
O, pues sí, básicamente eso, o sea, es que se destruye la idea del individualismo. Ya no eres tú, ahora somos nosotros, o sea, ya no te vas a concebir como tú, sino que te vas a concebir como nosotros. Y todo lo que tú tienes ahora lo vas a disponer para la lucha revolucionaria, y todo lo que tú eres y todo lo que tú puedes aportar, lo tienes que aportar a esta lucha. Y pues hay gente que dice, no. Ahí es donde se consideran, sí, se perciben como pero tú puedes quedar simpatizantes. como simpatizante, o sea, yo apoyo y voy cuando quiero y les apoyo con lo que puedo y hasta ahí. ¿Qué tan difícil es entrar a una zona del STLN? ¿Del STLN? Pues por no, ejemplo, realmente. para mí que estoy fuera de eso. Ah, si llegas así, no, pues sí, muy difícil. No, pero o sea, ¿qué tendría que hacer como para...? Pues es que es un territorio totalmente cerrado pues a la gente que no es zapatista como tal, ¿no? Pero sí que hay maneras para visitar, o sea, cuando se abre un proceso, pues es simplemente participar y unirte. Por ejemplo, yo estuve una vez que se hizo un llamado, pues como a la sociedad civil, a que fueran a observar el proceso y a conocerlo, y sobre todo porque estaban sufriendo represión, entonces fue como para ir a documentar todo, y pues el compromiso era que una vez que tú tengas toda esa información, llegues a tu lugar donde vives y pues hagas conferencias, hagas ruedas de prensa, hagas difusión de la problemática que están viviendo ellos. Yo fui en una ocasión, eso fue en el 2011, después volví a participar cuando fue la Escuelita Zapatista, no sé si tú te acuerdas de este. No. La Escuelita Zapatista fue otro proceso en el que se invitó a la sociedad civil a unirse con la idea de aprender de los zapatistas, de todo esto que ya comentábamos, era como con la idea de que aprendieras sobre la lucha de ellos, cómo ellos hicieron su lucha para que tú regreses a tu lugar donde vives y tú lo repliques. Y pues eso estuvo muy interesante porque fue ir a vivir ahí, al territorio liberado, pues, y vivimos con una familia, ellos nos alimentaron, ellos nos pusieron un maestro que le llamaban el botán. En mi caso yo tuve dos, que eran dos hermanos, y pues la familia en general era tu maestra, pues tú tenías que ir de una manera muy humilde a aprender. Claro que hubo mucha gente que no iba en estos términos, ¿no? Que iba a enseñarles, ¿no? A enseñarles cómo tienes que hacer la lucha, cómo tienes que hacer las cosas. Pero bueno, y otro proceso que se abrió fue cuando se hizo, no recuerdo cómo se llamó, pero fue como un congreso, no fue un congreso, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se invitó a todas las mujeres, fue exclusivo para mujeres. Y igual, ¿no? Fue pues para tener un encuentro de todas las mujeres que luchan y resisten en el país, y también de ir a hermanarse con las compañeras zapatistas, ir a aprender de su lucha. Y pues también fue un poco como un evento muy, ¿cómo decirlo? Pues como moral, como para levantarnos la moral, yo así lo observé. Bueno, yo no pude asistir en esa ocasión, pero pues básicamente las compañeras zapatistas, además de enseñar su propio proceso, pues fue decir, compañeras, no resistan, no se dejen caer, hay que permanecer unidas, etcétera. Y pues no sé si eso se vaya a replicar, pero pues tú como hombre no puedes ir. Ah, ok, bueno, eso es bueno, pues creo que podías, ¿no? ir a apoyar, como echar la mano. Pero pues sí, de repente se abren procesos para ir a visitar, ¿no? ¿Pero dónde se ve eso? O sea, ¿sí en redes sociales? Sí, pues hay que estar nomás al pendiente de la Sexta Declaración. La Sexta Declaración es, digamos, el vínculo civil entre el STLN, o sea, porque el STLN pues es un ejército, pues es como una guerrilla, pues, que está en las montañas y que tiene tomado, por así decirlo, ese territorio. Entonces, pues ese territorio es de ellos, tú no puedes llegar ahí, o sea, ni el ejército mexicano puede entrar ahí, y mucho menos una persona civil, tú no puedes entrar ahí a menos que estés invitado y a menos que estés reconocido y que respetes y que te adecues a las normas que ahí existen. Entonces, puedes ir, me parece, a Oventic, creo que es una de las comunidades que están como más así, más abiertas. Pero pues te digo, ellos de repente hacen estas convocatorias al pueblo civil, y es por medio de la Sexta Declaración. Bueno, ahora es más bien como por medio del CNI. Entonces pues es estar pendiente de las convocatorias del CNI. ¿Qué es eso? El CNI es el Congreso Nacional Indígena. Ah, ok. Sí, que fue, digamos, una instancia que se creó para poder competir, ¿no? ¿Cómo se dice? Las elecciones, no, esa no es la palabra, no es competir. Bueno, para poder mucho participar. Rollo neoliberal en la cabeza. Sí, para poder participar en las elecciones, ahora con la compañera Marichuy.
Sí, no sé si recuerdes. Sí. Si hubiera podido votar. Es que a veces yo hablo como que... Pero pues estás chavito tú. Bueno, sí, pero sí la conozco. Hablo de procesos que son como que más pasados. Te ves a mí, pero sí conozco a Marichuy. Pues. Por último, me gustaría hacerte estas 2 preguntas. La primera es, ¿en qué momento decidiste tatuarte las estrellas marxistas que tienes? Pues creo que fue cuando entré a esta organización. Uh-huh. Sí, porque yo militaba, yo estaba estudiando y pues es como te decía al inicio, ¿no? Yo me concebía como marxista porque leía muchísimo a Marx, pero cuando empecé a leer a Lenin, pues como que me cayó la pedrada, ¿no? De que no puedes ser comunista si no estás militando en una organización. Entonces yo empecé a buscar espacios donde militar y pues encontré esta organización y pues me encantó y dije, sí, yo me comprometo y pues sí, aquí quiero estar y me tatué por eso, porque fue como adquirir el compromiso. ¿Y qué edad tenías? Tenía 19 años, 20 años. Estuve casi 10 años, apenas hace poco salí. Ya hace poco, ya tiene como 4 años, 5 años. Pero sí, fue hace poquito. Es que fue algo característico que cuando estaba en la preparatoria. Algo que le comenta Faba en ese momento. Porque traías con una camisa se veían aquí las estrellas marxistas. Son los únicos que tengo. Están muy chidos. Sí, pero nunca me arrepentí. No, sí, no. Son las cosas. Yo creo que un tatuaje para mí sería algo que me representa mucho y que es algo muy característico. Hasta ahorita no he encontrado algo que es así. ¿No tienes tatuajes? No tengo tatuajes. Es que creo que es como, no sé, se te revela. Sí. Yo creo que si te tatúas cualquier cosa te puedes arrepentir, pero cuando tienes como una epifanía de que no, es esto, es el momento y lo tienes que hacer y no te vas a arrepentir nunca. Yo creo que sería hasta ahorita algo que tenga que ver con eso. Inefable, la cara de una mujer, no sé. ¿Sí? No sé. ¿Su nombre? El nombre, los ojos, Fulanita estuvo aquí. Una cosa así. Y para finalizar, me gustaría que nos dieras un mensaje a las personas que están viendo eso. Yo pensaba que la mayoría eran jóvenes, pero también hay personas, creo que la mitad son personas como de 20 y tantos y la otra mitad son personas como de 30 a 50 años, me parece, de las personas que ven. No sabía. Y la mayoría son de la Ciudad de México, no son tantas personas de Guadalajara. Ha cambiado un poco como que las cifras, pero me gustaría, con esta dirección que ya tenemos en cuanto a métrica de quiénes sean, o con esta percepción, me gustaría que dieras un mensaje a las personas que están viendo esto. Pues bueno, primero un ligero análisis si hay tiempo. Yo creo que se debe un poco a que las generaciones ya más jóvenes ya traen otras dinámicas bien diferentes, o sea, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Yo todavía soy muy de Facebook, pero realmente la gente que está en Facebook es pues gente como de mi edad, ¿no? De 20 y tantos para arriba, de 30 para arriba, ¿no? Y pues son la gente que está siguiendo pues este tipo de espacios, ¿no? Como Inefable o como la página que yo administro también es gente de 30 en adelante, más chicos no. Y pues creo que es pues una generación que está en un muy buen lugar para hacer algo, porque bueno, a lo mejor es excepción mía, ¿no? Pero creo que las redes sociales cada vez van a peor cada vez, o sea, lo que nos están poniendo en la cabeza cada vez es más complicado salir de ese estado de esa razón instrumental, ¿no? Dijera Marcuse, sí. No se puede salir de ese aparato, ¿no? Creo que está muy complicado y yo creo que todavía, pues esta generación que todavía lee, que todavía puede aventarse un programa completo, que todavía, porque pues los jóvenes ya no quieren ver mucho, o sea, ven 2 minutos y incluso 2 minutos es mucho, ¿no? Y scrollear y no tienen atención en nada, entonces yo creo que todavía podemos generar un cambio, ¿no? Pasar de estarnos cultivando y de estar pues filosofando para traer a colación a Marx, pues pasar a la acción, ¿no? Y volver a reactivar todas las redes sociales que no solamente son virtuales, ¿no? Que también pues pueden ser reales. Y pues ya. ¿Y cuál sería tu mensaje a las personas que lo vean? A los que sí se avienten la hora y cachito que dura esa. ¿La hora completa? Pues nada, que pasen a la acción. Que pasemos a la acción. ¿Cuál es tu página? ¿La página que administras? Es Feminismo Marxista, en Facebook. Que iba recomendando varios libros. Todavía no tengo en TikTok, pero ya lo abriremos. Sí, pues básicamente es de recomendación de libros. Ok, pues Elsa, muchas gracias. No, gracias a ti. Gustazo gracias a ustedes. Listo. Muchísimas gracias.